Bienvenidos nuevamente a Cafecito y Lectura. Seguimos con la lectura de La sombra del viento. De igual forma seguiré compartiendo reflexiones que creo importantes. Comencemos. El primer efecto de la llegada de Fermín se hizo notar pronto. Descubrí que tenía mucho más tiempo libre, cuando Fermín no andaba a la caza y captura de algún volumen exótico para satisfacer los pedidos de los clientes. Se ocupaba de organizar las existencias de la tienda, idear estratagemas de promoción comercial en el barrio, sacarle brillo al cartel y a las cristaleras o dejar los lomos de los libros relucientes con un paño y alcohol. Dada la coyuntura, opté por invertir mi tiempo de ocio en dos aspectos que había dejado descuidados en los últimos tiempos: seguir dándole vueltas al enigma de Carax y, sobre todo, tratar de pasar más tiempo con mi amigo Tomás Aguilar, a quien echaba de menos. Tomás era un muchacho meditabundo y reservado, al que la gente temía por su aspecto de matón, serio y amenazador. Tenía una constitución de luchador, hombros de gladiador y una mirada dura y penetrante. Nos habíamos conocido muchos años atrás en una pelea durante mi primera semana en los jesuitas de Caspe. Su padre había venido a buscarle después de clase, acompañado de una niña presumida que resultó ser la hermana de Tomás. Se me ocurrió hacer una gracia imbécil sobre ella, y antes de que pudiese parpadear, Tomás Aguilar cayó sobre mí como un diluvio de puñetazos que me dejó varias semanas condolido. Tomás me doblaba en tamaño, fuerza y ferocidad. En aquel duelo de patio, rodeado de un coro de críos sedientos de combate sangriento, perdí un diente y gané un nuevo sentido de las proporciones. No le quise decir a mi padre ni a los curas quién me había zurrado de aquel modo, ni explicarles que el padre de mi adversario contemplaba la paliza complacido por el espectáculo y coreado con los demás colegiales. Ha sido por culpa mía, dije, dado el tema por zanjado. 3 semanas más tarde, Tomás se me acercó durante el recreo. Yo, muerto de miedo, me quedé paralizado. Este viene a rematarme, pensé. Empecé a balbucear y al poco comprendí que lo único que quería era disculparse por la golpiza, porque sabía que había sido un combate desigual e injusto. Soy yo el que tiene que pedirte perdón por haberme metido con tu hermana, dije. Lo hubiera hecho el otro día, pero me partiste la boca antes de que pudiese hablar. Tomás bajó la mirada avergonzado. Observé a aquel gigante tímido y silencioso que vagaba por las aulas y pasillos del colegio como alma sin dueño. Todos los demás chavales, yo, el primero, le tenía miedo y nadie le hablaba u osaba cruzar la mirada con él. Con los ojos caídos, casi temblando, me preguntó si yo querría ser su amigo. Le dije que sí. Me ofreció su mano y la estreché. Su apretón dolía, pero me aguanté. Aquella misma tarde, Tomás me invitó a merendar a su casa y me enseñó la colección de extraños artilugios hechos a partir de piezas y chatarra que guardaba en su habitación. Los he hecho yo, me explicó orgulloso. Yo era incapaz de entender qué eran o pretendían ser, pero me callé y asentí con admiración. Me parecía que aquel grandulón solitario se había construido sus propios amigos de latón y que yo era el primero a quien se los había presentado. Era su secreto. Yo le hablé de mi madre y de lo mucho que le echaba a faltar. Cuando se me apagó la voz, Tomás me abrazó en silencio. Teníamos 10 años. Desde aquel día, Tomás Aguilar se convirtió en mi mejor y yo en su único amigo. Pese a su apariencia beligerante, Tomás era un alma pacífica y bondadosa, a quien su aspecto evitaba toda confrontación. Tartamudeaba bastante, especialmente cuando hablaba con cualquiera que no fuese su madre, su hermana
o yo, lo cual era casi nunca. Le fascinaban los inventos extravagantes y los ingenios mecánicos, y pronto descubrí que llevaba a cabo autopsias en todo tipo de artilugios, desde gramáfonos hasta máquinas de sumar, a fin de averiguar sus secretos. Cuando no estaba conmigo o trabajando para su padre, Tomás pasaba la mayor parte de su tiempo encerrado en su habitación, construyendo artefactos incomprensibles. Todo lo que le sobraba de inteligencia le faltaba de sentido práctico. Su interés en el mundo real se concentraban en aspectos como la sincronía de los semáforos de la Gran Vía, los misterios de las fuentes luminosas de Montjuic o los autómatas del parque de atracción del Tibidabo. Tomás trabajaba todas las tardes en el despacho de su padre y a veces, al salir, se pasaba por la librería. Mi padre siempre se interesaba por sus inventos y le obsequiaba manuales de mecánica o biografías de ingenieros como Eiffel o Edison, a quienes Tomás idolataba. Con los años, Tomás le había tomado un gran afecto a mi padre y llevaba una eternidad intentando inventar para él un sistema automático para archivar fichas bibliográficas a partir de las piezas de un viejo ventilador. Hacía 4 años que estaba trabajando en el proyecto, pero mi padre seguía mostrando entusiasmo por el progreso del mismo para que Tomás no perdiese los ánimos. En un principio me preocupaba cómo iba a reaccionar Fermín ante mi amigo. Usted debe de ser el amigo inventor de Daniel. Tengo muchísimo gusto en saludarle. Fermín Romero de Torres, asesor bibliográfico de la librería Semper, para servirle a usted. Tomás Aguilar, tartamudeó mi amigo, sonriendo y estrechando la mano de Fermín. Vigile que eso que tiene usted no es una mano, sino una prensa hidráulica, y yo preciso mantener dedos de violinista para mis labores en la empresa. Tomás le soltó, disculpándose. ¿Y a todo esto, usted cómo se manifiesta frente al teorema de Fermat?, preguntó Fermín, frotándose los dedos. Acto seguido pasaron a enzarzarse en una incomprensible discusión sobre matemática arcana que a mí me sonó a mandarín. Fermín le trataba siempre de usted o de doctor y hacía como que no advertía el tartamudeo del muchacho. Tomás, para corresponder a la infinita paciencia que Fermín mostraba con él, le traía cajas de chocolatinas suizas, envueltas con fotografías de lagos de azul imposible, vacas en pastos verde tecnicolor y relojes de cucú. Su amigo Tomás tiene talento, pero le falta dirección en la vida y un poco de morro, que es lo que hace carrera, opinaba Fermín Romero de Torres. La mente científica tiene esas cosas. Vea usted si no a don Alberto Einstein, tanto inventar prodigios y el primero al que encuentran aplicación práctica es la bomba atómica, y encima sin su permiso. Además, con ese aspecto de boxeador que tiene Tomás, se lo van a poner muy difícil en los círculos académicos, porque en esta vida lo único que sienta cátedra es el prejuicio. Motivado a salvar a Tomás de una vida de penurias e incomprensión, Fermín había decidido que lo necesario era hacerle ejercitar su oratoria latente y su sociabilidad. El hombre, como un buen simio, es animal social y en él priva el amiguismo, el nepotismo, el chanchullo y el comadreo como pauta intrínseca de conducta ética, argumentaba. Es pura biología. Ya será menos. Qué pardillo que es usted a veces, Daniel. Tomás había heredado la pinta de duro de su padre, un próspero administrador de fincas que tenía despacho en la calle Pelayo, junto a los almacenes El Siglo. El señor Aguilar pertenecía a esa raza de mentes privilegiadas que siempre tienen razón.
hombre de convicciones profundas. Estaba seguro, entre otras cosas, que su hijo era un espíritu pusilánime y un deficiente mental. Para compensar esas vergonzosas taras, contrataba a toda suerte de profesores particulares, con el objetivo de normalizar a su primogénito. A mi hijo quiero que lo trate usted como si fuese imbécil. ¿Estamos? Le había oído yo decir en numerosas ocasiones. Los maestros lo intentaban todo, incluso la súplica, pero Tomás tenía por costumbre dirigirse a ellos solo en latín, lengua que dominaba con fluidez papal y en la que no tartamudeaba. Tarde o temprano, los tutores a domicilio dimitían por desesperación y temor a que el muchacho estuviese poseído y les estuviera endilgando consignas demoníacas en arameo. La única esperanza del señor Aguilar era que el servicio militar hiciese de su hijo un hombre de provecho. Tomás tiene una hermana un año mayor que nosotros, Beatriz. A ella le debía nuestra amistad, porque si no lo hubiese visto aquella lejana tarde de la mano de su padre, esperando el término de las clases, y no me hubiese decidido a hacerle un chiste de pésimo gusto sobre ella, mi amigo nunca se habría lanzado a darme una somantada de palos y yo nunca hubiera tenido el valor de hablar con él. Bea Aguilar era el vivo retrato de su madre y la niña de los ojos de su padre, pelirroja y pálida a morir. Se la veía siempre enfundada en carísimos vestidos de seda o lana fresca. Tenía el talle de maniquí y caminaba erguida como un palo, pagada de sí misma y creyéndose la princesa de su propio cuento. Tenía los ojos azul verdoso, pero ella insistía en decir que eran de color esmeralda y zafiro. Pese a haber pasado un montón de años en las Teresianas, o quizá por eso mismo, cuando su padre no miraba, Bea bebía anís en copa alta, gastaba medias de seda en la perla gris y se maquillaba como las vampiresas cinematográficas que perturbaban el sueño de mi amigo Fermín. Yo no podía verla ni en pintura, y ella correspondía a mi franca hostilidad con lánguidas miradas de desdén e indiferencia. Bea tenía un novio haciendo el servicio militar como alférez en Murcia, un falangista engominado llamado Pablo Cascos Buendía, que pertenecía a una familia rancia y propietaria de numerosos astilleros en las Rías. El alférez Cascos Buendía, que se pasaba media vida de permiso merced a un tío suyo en el gobierno militar, siempre andaba alargando peroratas sobre la superioridad genética y espiritual de la raza española y el inminente declive del imperio bolchevique. Marx ha muerto, decía solemnemente. En 1883, concretamente, decía yo. Tú calla, desgraciado, a ver si te pego una leche porque te mando a La Rioja. Más de una vez había sorprendido a Bea sonriendo para sí ante las sandeces que profería su novio, el alférez. Entonces ella alzaba la mirada y me observaba, impenetrable. Yo le sonreía con esa cordialidad débil de los enemigos en tregua indefinida, pero apartaba los ojos rápidamente. Antes me habría muerto que admitirlo, pero en el fondo de mi ser le tenía miedo. Reflexión. A veces juzgamos a las personas por su apariencia, por lo que dicen los demás o por una primera impresión. Sin embargo, las amistades más valiosas suelen surgir cuando nos atrevemos a mirar más allá de las apariencias. Tomás parecía un matón, pero escondía un gran corazón. Daniel descubrió que detrás de aquella mirada dura había una persona leal, y esa amistad terminaría siendo una de las más importantes de su vida. Las mejores amistades no nacen de las primeras impresiones, sino de las oportunidades de conocernos de verdad.
¿Has conocido a alguien que te da una impresión diferente de cómo realmente es? A principios de aquel año, Tomás y Fermín Romero de Torres decidieron unir sus respectivos ingenios en un nuevo proyecto que, según ellos, habría de librarnos de hacer el servicio militar a mi amigo y a mí. Fermín, particularmente, no compartía el entusiasmo del señor Aguilar por la experiencia castrense. El servicio militar solo sirve para descubrir el porcentaje de cafres que cotiza en el censo, opinaba él. Y eso se descubre en las 2 primeras semanas. No hacen falta 2 años. Ejército, matrimonio, iglesia y banca. Los 4 jinetes del apocalipsis. Sí, ríase usted. El pensamiento anarco-libertario de Fermín Romero de Torres habría de peligrar una tarde de octubre, en que, por casualidades del destino, recibimos en la tienda la visita de una vieja amiga. Mi padre había ido a hacer una valoración de una colección de libros a Argentona y no volvería hasta el anochecer. Yo me quedé atendiendo el mostrador de la tienda, mientras Fermín, con sus habituales maniobras de equilibrista, se empeñó en empinarse por la escalera y ordenar el último estante de libros que quedaban apenas un palmo del techo. Poco antes de cerrar, cuando ya había caído el sol, la silueta de la Bernarda se recortó tras el mostrador. Iba vestida de jueves, su día libre, y me saludó con la mano. Se me iluminó el alma de solo verla y le indiqué que pasara. «¡Ay, qué grande está usted!», dijo desde el umbral. «Si no se le conoce casi, ya es usted un hombre». Me abrazó, soltando unas lagrimillas y palpándome la cabeza, los hombros y la cara, para ver si ya me había roto en su ausencia. «Se le echa a faltar a usted en la casa, señorito», dijo bajando la mirada. «Y yo te echo a faltar a ti, Bernarda. Venga, dame un beso». Me besó tímidamente y yo le planté un par de sonoros besos en cada mejilla. Se rió. Vi en sus ojos que estaba esperando que le preguntase por Clara, pero no pensaba hacerlo. «Te veo muy guapa hoy y muy elegante. ¿Cómo es que te has decidido a venir a visitarnos?» «Bueno, la verdad es que hacía tiempo que quería venir a verle, pero ya sabe cómo son las cosas. Y una está muy ocupada, que el señor Barceló, aunque es muy sabio, es como un niño, y una ha de hacer de tripas de corazón. Pero lo que me trae aquí es que verá, mañana es el cumpleaños de mi sobrina, la de San Adrián, y a mí me gustaría hacerle un regalo. Yo había pensado regalarle un libro bueno, con mucha letra y poco cromo, pero como yo soy lerda y no entiendo». Antes de que yo pudiese responder, la tienda se sacudió con un estruendo balístico al precipitarse desde las alturas unas obras completas de Blasco Ibáñez con tapa dura. La Bernarda y yo alzamos la vista, sobresaltados. Fermín se deslizaba escaleras abajo como un trapecista. La sonrisa florentina estampada en el rostro y los ojos impregnados de lujuria y embeleso. «Bernarda, este es Fermín Romero de Torres, asesor bibliográfico de Semper e Hijo. A sus pies, señora», proclamó Fermín, tomando la mano de la Bernarda y besándola ceremoniosamente. En cuestión de segundos, la Bernarda se puso como un pimiento morrón. «Ay, que se confunde usted, yo de señora». «Lo menos, marquesa», atajó Fermín, «lo sabré yo, que me pateo lo más fino de la avenida Persson. Permítame el honor de escoltarla hasta esta nueva sección de clásicos juveniles e infantiles, donde providencialmente observo que tenemos un compendio con lo mejor de Emilio Salgari y la épica narración de Sandokan. Ay, no sé, vidas de santos, me da de reparo, porque el padre de la niña era muy de la gente, ¿sabe usted? Pierda cuidado,
porque aquí tengo nada menos que La Isla Misteriosa de Julio Verne, relato de alta aventura y gran contenido educativo, por lo de los avances tecnológicos. Si a usted le parece bien, yo los iba siguiendo en silencio, observando cómo a Fermín se le caía la baba y cómo la Bernarda se abrumaba con las atenciones de aquel hombrecillo con planta de caliqueño y labia de feriante que la miraba con el ímpetu que reservaba para las chocolatinas Nestlé. ¿Y usted, señorito Daniel, qué dice? Aquí el señor Romero de Torres es el experto. Puedes confiar en él. Pues entonces me llevo ese de La Isla. ¿Sí me lo envuelven ustedes? ¿Qué se debe? Invita a la casa, dije yo. Ah, no, de ninguna manera. Señora, si usted me lo permite, y así me hace el hombre más dichoso de Barcelona, invita a Fermín Romero de Torres. La Bernarda nos miró a ambos, sin palabras. Oiga, que yo pago lo que yo compro, y esto es un regalo que quiero hacerle a mi sobrina. Entonces, ¿me permitirá usted, a modo de trueque, que le invite a merendar?, lanzó Fermín, alisándose el pelo. Anda, mujer, le animé yo, ya verás cómo la pasáis muy bien. Mira, te envuelvo esto mientras Fermín coge su chaqueta. Fermín se apresuró a la trastienda a peinarse, perfumarse y colocarse la americana. Le soplé unos cuantos duros de la caja para que invitase a la Bernarda. ¿Dónde la llevo?, me susurró, nervioso como un crío. Yo la llevaría a Els Quatre Cats, le dije, que me consta que trae suerte para asuntos del corazón. Le tendí el paquete con el libro a la Bernarda y le guiñé el ojo. ¿Qué le debo entonces, señorito Daniel? No sé, ya te lo diré. El libro no llevaba precio y se lo tengo que preguntar a mi padre. Mentí. Les vi marchar del brazo, perdiéndose por la calle Santa, pensando que a lo mejor alguien en el cielo estaba de guardia y por una vez les concedían a aquel un par de gotas de felicidad. Colgué el cartel de cerrado en el escaparate. Pasé un momento a la trastienda a repasar el libro donde mi padre apuntaba los pedidos. Y escuché la campanilla de la puerta al abrirse. Pensé que sería Fermín, que se había dejado algo, o quizá mi padre, que ya había vuelto de Argentona. ¿Hola? Pasaron varios segundos sin que me llegase una respuesta. Yo seguí hojeando el libro de pedidos. Escuché pasos en la tienda, lentos. ¿Fermín? ¿Papá? No obtuve respuesta. Me pareció advertir una risa ahogada y cerré el libro de pedidos. Quizá un cliente había ignorado el cartel de cerrado. Me disponía a atenderle cuando escuché el sonido de varios libros caer desde los estantes de la tienda. Tragué saliva. Agarré un abrecartas y me acerqué lentamente a la puerta de la trastienda. No me atreví a llamar de nuevo. Al poco, escuché de nuevo los pasos, alejándose. Sonó de nuevo la campanilla de la puerta y sentí un vahido de aire de la calle. Me asomé a la tienda. No había nadie. Corrí hasta la puerta de la calle y la cerré a cal y canto. Respiré hondo, sintiéndome ridículo y cobarde. Me dirigía de nuevo a la trastienda cuando vi aquel pedazo de papel encima del mostrador. Al acercarme, comprobé que se trataba de una fotografía, una vieja estampa de estudio de las que acostumbran a imprimirse en una lámina de cartón grueso. Los bordes estaban quemados y la imagen, ahumada, parecía surcada por el rastro de dedos sucios de carbonilla. La examiné bajo una lámpara. En la fotografía podía verse una pareja de jóvenes, sonriendo para la cámara. Él no parecía tener más de 17 años o 18. Con el cabello claro y los rasgos aristocráticos, frágiles. Ella parecía quizá un poco menor que él, 1 o 2 años a lo sumo. Tenía la tez pálida y un rostro cincelado, ceñido por un pelo negro.
corto que acentuaba una mirada encantada, envenenada de alegría. Él le pasaba un brazo por el talle y ella parecía susurrar algo, burlona. La imagen transmitía una calidez que me robó una sonrisa, como si en aquellos dos desconocidos hubiese reconocido a viejos amigos. Detrás de ellos se podía ver el escaparate de una tienda repleto de sombreros pasados de moda. Me concentré en la pareja. Las ropas parecían indicar que la imagen tenía por lo menos 25 o 30 años. Era una imagen de luz y de esperanza que prometía cosas que solo existen en las miradas de pocos años. Las llamas habían devorado casi todo el contorno de la fotografía, pero aún podía adivinarse un rostro severo tras aquel mostrador vetusto, una silueta espectral insinuándose tras las letras grabadas en el cristal. Hijos de Antonio Fortuny, casa fundada en 1888. La noche que había regresado al cementerio de los libros olvidados, Isaac me había contado que Carax usaba el apellido de su madre, no el de su padre, Fortuny. El padre de Carax tenía una sombrerería en la Ronda de San Antonio. Observé de nuevo aquel retrato de aquella pareja y tuve la certeza de que aquel muchacho era Julián Carax, sonriéndome desde el pasado, incapaz de ver las llamas que se cerraban sobre él. Reflexión. En este fragmento conocemos una faceta más divertida de Fermín Romero de Torres. Mientras Daniel atiende la librería, aparece la Bernarda buscando un libro. Fermín, fiel a su estilo encantador y exagerado, queda inmediatamente cautivado por ella y despliega toda su galantería tratándola como si fuera una marquesa. Con su ingenio y labia, no solo la ayuda a encontrar el libro perfecto, sino que logra sacarle una sonrisa y llenar la librería de un ambiente cálido y divertido. ¿Qué es lo primero que te conquista de una persona? ¿Su apariencia, su forma de hablar o su actitud? Te leo en los comentarios. Ciudad de Sombras, 1954. A la mañana siguiente, Fermín acudió a trabajar en Alas de Cupido, sonriente y silbando boleros. En otras circunstancias, le habría preguntado acerca de su merienda con la Bernarda, pero aquel día no tenía yo los ánimos para la lírica. Mi padre había quedado en entregar un pedido a las 11 de la mañana al profesor Javier Velázquez en su despacho de la facultad en Plaza Universidad. A Fermín, la sola mención del académico le inspiraba urticaria y con esa excusa me ofrecí yo a llevarle los libros. Ese individuo es un pedante, un crápula y un fascista, proclamó Fermín, alzando el puño en alto al modo inequívoco de cuando le entraba el prurito justiciero. Con el cuento de la cátedra y el examen final, ese se beneficiaba hasta la pasionaria si se terciase. No se pase, Fermín. Velázquez paga muy bien, siempre por adelantado, y nos recomienda los 4 vientos, le recordó mi padre. Ese es dinero manchado con la sangre de vírgenes inocentes, protestó Fermín. Vive Dios que yo nunca me acosté con una mujer menor de edad, y no por falta de ganas u oportunidades. Que hoy me ven ustedes en horas bajas, pero hubo el día en que tuve presencia y gallardía como el que más, y aún así, por si acaso, me daba en la nariz que era un poco golfas. Exigía la cédula de identidad o, en su defecto, autorización paterna por escrito, para no faltarle a la ética. Mi padre puso los ojos en blanco. Con usted es imposible discutir, Fermín. Es que si tengo razón, tengo razón. Tomé el paquete que yo mismo había preparado la noche anterior, un par de Rilkes y un ensayo apócrifo atribuido a Ortega, en torno a las tapas y la profundidad del sentir nacional. Y dejé a Fermín y a mi padre entregados en su debate de usos y costumbres.
Hacía un día espléndido con un cielo azul de bandera y una brisa limpia y fresca que olía a otoño y a mar. Mi Barcelona favorita siempre fue la de octubre, cuando le sale el alma a pasear y uno se hace más sabio con solo beber la fuente de las canaletas, que durante esos días, de puro milagro, no sabe ni a cloro. Avanzaba a paso ligero, sorteando limpiabotas, chupatinas que volvían del cafetino a media mañana, vendedores de lotería y un ballet de barrenderos que parecían estar puliendo la ciudad a pincel, sin prisa y con trazo puntillista. Ya por entonces, Barcelona empezaba a llenarse de coches, y a la altura del semáforo de la calle Balmes, observé apostadas en ambas aceras cuadrigas de oficinas con gabardinas gris y mirada hambrienta, comiéndose un Studebaker con los ojos como si se tratase de una cupletera en salto de cama. Subí por Balmes hasta Gran Vía, viéndomelas con semáforos, tranvías, automóviles y hasta motocicletas con sidecar. En un escaparate vio un cartel de la casa Philips que anunciaba la llegada de un nuevo Mesías. La televisión, que se decía iba a cambiarnos la vida y nos iba a transformar a todos en seres del futuro, como los americanos. Fermín Romero de Torres, que siempre estaba al tanto de todos los inventos, había profetizado ya lo que iba a suceder. La televisión, amigo Daniel, es el anticristo, y le digo yo que bastarán 3 o 4 generaciones para que la gente ya no sepa ni tirarse pedos por su cuenta, y el ser humano vuelva a la caverna, a la barbarie medieval, y a estados de imbecilidad que ya superó la babosa ya por el Pleistoceno. Este mundo no se morirá de una bomba atómica, como dicen los diarios, se morirá de risa, de banalidad, haciendo un chiste de todo y además un chiste malo. El profesor Velázquez tenía el despacho en el segundo piso de la Facultad de Letras, al fondo de una galería con embaldosado ajedrecístico y luz en polvo que daba al claustro sur. Encontré al profesor a la puerta de un aula, haciendo como que escuchaba a una alumna de figura espectacular que iba enfundada en un traje granate que le ceñía el talle a cuchillo y dejaba asomar unas pantorrillas helénicas relucientes en medias de seda fina. El profesor Velázquez tenía fama de don Juan, y no faltaba quien dijera que la educación sentimental de toda señorita de buen nombre no estaba completa sin un proverbial fin de semana en un hotelillo en el paseo de Sitges recitando alejandrinos con el distinguido catedrático. Yo, con instinto comercial, me guardé mucho de interrumpir su conversación y decidí matar el tiempo haciéndole una radiografía a la pupila aventajada. Quizá fuera la caminata a largo paso ligero que me había levantado el ánimo. Quizá fueron mis 18 años y el hecho de que pasaba más tiempo entre las musas atrapadas en tomos viejos que en compañía de muchachas de carne y hueso, que siempre me parecían a años luz del fantasma de Clara Barceló. Pero en aquel momento, leyendo cada pliegue de la anatomía de aquella estudiante, a la que únicamente podía ver de espaldas, pero me imaginaba en 3 dimensiones y en perspectiva alejandrina, se me pusieron unos dientes largos como palmatorias. «Vaya, pero si es Daniel», exclamó el profesor Velázquez. «Pues mira, menos mal que vienes tú, y no el mamarracho aquel de la última vez, ese con nombre de torero, que me pareció que iba bebido o estaba para encerrarlo y tirar la llave. Imagínate que se le ocurrió preguntarme la etimología de la palabra capullo, con un tonillo de sorna muy fuera de lugar. Es que el médico le tiene bajo una medicación fuertísima, algo del hígado, de puro torrado que va todo el día», masculló Velázquez. «Yo que vosotros llamaba a la policía.
Ese seguro que tiene ficha. ¿Y cómo le huelen los pies? Redios, que hay mucho rojo de mierda suelto por aquí que no se lava desde que cayó la República. Me disponía a inventar alguna excusa decorosa para disculpar a Fermín, cuando la estudiante que había estado conversando con el profesor Velázquez se volvió y a mí se me cayó la lengua a los pies. La vi sonreírme y se me encendieron las orejas. «Hola, Daniel», dijo Beatriz Aguilar. La saludé con la cabeza, mudo al haberme descubierto a mí misma babeando sin saberlo por la hermana de mi mejor amigo, la Bea de mis temores. «Ah, ¿pero qué vosotros ya os conocéis?», preguntó Velázquez intrigado. «Daniel es un viejo amigo de la familia», explicó Bea, «y el único que ha tenido el valor de decirme alguna vez que soy una cursi y una creída». Velázquez me miró atónito. «De eso hace 10 años», maticé yo, y no lo dije en serio. «Pues yo aún estoy esperando a que me pida disculpas». Velázquez rió de buena gana y me tomó el paquete de las manos. «Me parece que yo aquí estoy de sobra», dijo abriendo el paquete. «Ah, estupendo. Oye, Daniel, dile a tu padre que ando buscando un libro titulado Matamoros, Cartas de Juventud desde Ceuta, de Francisco Franco Bahamonde, con prólogo y anotaciones de Bemán. Delo por hecho. Le decimos algo en un par de semanas. Te tomo la palabra y me voy ya pitando que me esperan 32 mentes en blanco». El profesor Velázquez me guiñó un ojo y desapareció en el interior del aula, dejándome a solas con Bea. Yo no sabía dónde mirar. «Oye, Bea, sobre lo del insulto, de verdad que te estaba tomando el pelo, Daniel. Ya sé que aquello era cosa de críos. Tomás ya te dio suficientes palos. Aún me duelen». Bea me sonreía en lo que parecía son de paz, o al menos de tregua. «Además, tenías razón. Soy algo cursi y a veces un poco creída», dijo Bea. «Yo no te caigo muy bien, ¿verdad, Daniel?». La pregunta me pilló totalmente de sorpresa, desarmado y asustado por lo fácil que era perderle la antipatía a quien se tiene por enemigo en cuanto deja de comportarse como tal. «No, eso no es verdad. Tomás dice que, en realidad, no es que yo te caiga mal, es que no puedes tragar a mi padre y me lo haces pagar a mí, porque con él no te atreves, y no te culpo, con mi padre no se atreve nadie». Me quedé blanco, pero en unos segundos me encontré a mí mismo sonriendo y asintiendo. Va a resultar que Tomás me conoce mejor que yo mismo. «No te extrañe, mi hermano nos tiene a todos cogidos el número. Lo que pasa es que nunca dice nada, pero si algún día se le ocurre abrir la boca, se van a caer las paredes. Él te aprecia mucho, ¿sabes?». Me encogí de hombros, bajando la mirada. «Siempre habla bien de ti y de tu padre, y la librería, ese amigo que tenéis trabajando con vosotros. Tomás dice que es un genio por descubrir. A veces parece que piensa que vosotros sois más una verdadera familia que la que tiene en casa». Le encontré la mirada dura, abierta sin miedo. No supe qué decirle y me limité a sonreír. Sentí que me acorralaba con su sinceridad y eché los ojos al patio. «No sabía que estudiabas aquí. Este es mi primer año. ¿Letras? Mi padre opina que las ciencias no son para el sexo débil». «Ya, mucho número. No me importa, porque a mí lo que me gusta es leer. Además, aquí se conoce a gente interesante, como el profesor Velázquez». Bea sonrió de lado. «Estaré en el primer año, pero soy lo suficiente como para verlos venir de lejos, Daniel, especialmente a los de su clase». Me pregunté en qué clase debía clasificarme a mí. Además, el profesor Velázquez es amigo de mi padre. Están los dos en el consejo de la Asociación para la Protección
y fomento de la zarzuela y la lírica española. Adopté expresión de estar muy impresionado. ¿Y qué tal tu novio? ¿El alférez Cascos Buendía? Se le fue la sonrisa. Pablo viene de permiso en 3 semanas. ¿Estarás contenta? Mucho. Es un chico estupendo, aunque ya me imagino lo que debes de pensar de él. Lo dudo, pensé. Bea me observaba vagamente tensa. Iba a cambiar de tema, pero la lengua se me adelantó. Tomás dice que vais a casaros y que os vais a vivir al Ferrol. Asintió sin pestañear. En cuanto Pablo termine el servicio militar. Debes estar impaciente, dije, sintiendo el sabor a mala leche en mi propia voz. Una voz insolente que no sabía de dónde venía. No me importa, de verdad. La familia de él tiene propiedades allí, un par de astilleros, y Pablo va a estar al frente de uno. Tiene mucho talento para el liderazgo. Ya se le ve. Bea apretó la sonrisa. Además, Barcelona ya la tengo vista, después de tantos años. Le vi la mirada cansada, triste. Tengo entendido que el Ferrol es una ciudad fascinante, llena de vida, y el marisco, dicen, que es de fábula, especialmente el centollo. Bea suspiró, agitando la cabeza. Me parece que quería llorar de rabia, pero era demasiado orgullosa. Se rió tranquilamente. 10 años y todavía no le has perdido el gusto a insultarme, ¿verdad, Daniel? Pues anda, despáchate a gusto. La culpa es mía por creer que a lo mejor podíamos ser amigos, o hacer ver que lo éramos. Pero supongo que yo no valgo lo que mi hermano. Perdona que te haya hecho perder el tiempo. Se dio la vuelta y se echó a andar por el corredor que conducía a la biblioteca. La vi alejarse a través de las baldosas blancas y negras, su sombra cortando las cortinas de luz que caían desde las cristaleras. Bea, espera. Maldije mi estampa y eché a correr tras ella. La detuve a medio corredor, haciéndola del brazo. Me lanzó una mirada que quemaba. Perdóname, pero te equivocas. La culpa no es tuya, es mía. Soy yo el que no vale lo que tu hermano, o lo que tú. Si te he insultado es por envidia a ese imbécil que tienes por novio y por rabia de pensar de que alguien como tú sería al Ferrol o al Congo por seguirle. Daniel, te equivocas conmigo, porque sí podemos ser amigos si tú me dejas intentarlo ahora que sabes lo poco que valgo. Y te equivocas también con Barcelona, porque aunque tú te creas que la tienes vista, yo te garantizo que no es así, y que si me dejas, te lo demostraré. Vi que se le iluminaba la sonrisa, y una lágrima lenta de silencio le caía por la mejilla. Más vale que digas la verdad, dijo, porque si no, se lo diré a mi hermano, y te sacará la cabeza como si fuese un tapón. Le tendí la mano. Me parece justo. ¿Amigos? Me ofreció la suya. ¿A qué hora sales de clase el viernes?, pregunté. Dudó un instante. A las 5. Te esperaré en el claustro a las 5 en punto. Y antes de que anochezca, te demostraré que hay algo en Barcelona que aún no has visto, y que no puedes irte al Ferrol con ese idiota al que no me puedo creer que quieras, porque si lo haces, la ciudad te perseguirá y te morirás de pena. Pareces muy seguro de ti mismo, Daniel. Yo, que nunca estaba seguro ni de la hora que era, asentí con la convicción del ignorante. Me quedé viéndola alejarse por aquella galería infinita, hasta que su silueta se fundió con la penumbra, y me pregunté qué es lo que había hecho. Reflexión. Cuando Daniel decide correr tras Bea y pedirle perdón, da un paso importante hacia la madurez. Reconoce sus errores, deja de esconderse detrás de la ironía y se atreve a ser sincero.
Es un recordatorio de que la valentía no siempre consiste en luchar contra otros, sino en enfrentar nuestros propios sentimientos. Las palabras más difíciles de decir suelen ser las que nacen del corazón. Perdón, me equivoqué y quédate un poco más. ¿Crees que el orgullo nos hace perder oportunidades importantes? ¿Alguna vez te arrepentiste de no decir lo que realmente sentías? Te leo en los comentarios. Si te están gustando estos audios, no olvides seguirnos y dejarnos un like. Nos vemos en el siguiente audio.